Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. En esta ocasión corresponde el tema de lesiones vasculares y quísticas de la órbita y será dado por la doctora Fabiola Ogaz, quien es médico adscrito al Departamento de Órbita y Oculoplástica de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Después de este tema tendremos una interesante mesa redonda donde esperamos contar con todas las preguntas de ustedes y en ella estará el doctor Héctor Marínez, el doctor Pablo Velasco, el doctor Abelardo Rodríguez y el doctor Ernesto Natera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fabi, la pantalla es tuya. Hola, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar entre colegas. Y gracias por la invitación, Vero. Han hecho un gran trabajo con este curso. Y pues bueno, a mí me encomendaron hablar sobre lesiones vasculares y quísticas de la órbita. Y quiero empezar justamente con esta frase, porque el hecho de que empecemos con esta frase nos da una idea de qué es lo que queremos estudiar de la órbita. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque las lesiones de la órbita se pueden manifestar de muchas maneras. Verán pacientes con cuadros agudos, con cuadros crónicos, algunos más darán datos muy sugestivos de lesiones ocupativas, otros no darán tantos datos, pero está ahí justamente el que nosotros podamos enfocarnos, podamos dar ese diagnóstico certero juntando todos los datos clínicos que nos pueda dar tanto la historia como el paciente de frente. En el 2004, los Shields hicieron una publicación de 30 años de 1,264 pacientes con lesiones de la órbita y para ellos las lesiones quísticas ocupaban el 17%, siendo las vasculares el 6% y nosotros en la ceguera usamos esta revisión de 10 años de 355 pacientes, donde para nosotros era un poco más el hecho de lesiones quísticas con 26% y el 14% con lesiones vasculares. ¿Cuál era el representante de las lesiones quísticas? El quiste dermoide con el 20%, el mucosele en menor proporción con un 6%, y fíjense cómo en las lesiones vasculares estaba el linfangioma con un 10%, seguido por el hemangioma cavernoso, también bastante frecuente, las fístulas carotidio cavernosas y las varices en menor proporción de 0.5%. Dentro de las lesiones vasculares hay que mencionar que en el 2014 se dio una nueva clasificación de la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares. Esta contaba ya con análisis de cuadro clínico, de la historia natural de la enfermedad, también hablaba sobre el comportamiento radiológico y designó que se iban a dividir en dos grandes familias. La familia de vasoproliferativas, donde el mayor representante era el hemangioma capilar como benigno y el angiosarcoma como lesión maligna. Las malformaciones vasculares eran catalogadas como simples, complejas y asociadas a síndromes. Las simples eran siempre las más frecuentes, dentro de las cuales se encontraban las linfáticas, como los linfangiomas, las venosas, como el hemangioma cavernoso, y las fístulas carotidio cavernosas. Ahora, a mí me gusta mucho utilizar casos clínicos porque nos da esta capacidad de hacer el ejercicio mental, de integrar todas las cuestiones clínicas e ir pensando en qué diagnósticos son los más probables. Entonces, fíjense en esta niña, es una niña de 15 años que hace un mes estaba prácticamente normal. Ella empieza con una proptosis que no ha sido dolorosa, no ha sido pulsátil y no tiene valsalva, pero sí vean esta gran proptosis que evita un adecuado cierre, ha hecho que haya una gran quemosis, prolapso de conjuntiva y el ojo ha sido desplazado hacia arriba y hacia afuera. La agudeza visual también se ve comprometida con 20/150 y el resto de exploración pues está en rojo los datos anormales. Vamos a utilizar este cuadro a la izquierda porque son las cosas que tenemos que ir valorando en pacientes que estamos pensando en alguna alteración de índole vascular. Pues. Entonces, fíjense cómo al estar haciendo maniobras del valsalva, ver si se siente alguna lesión, si pulsa, si hay congestión vascular, pues esta niña solamente se sentía retropulsión positiva. Esta era una exoftalmometría de 29/17, cosa que era bastante importante, y esta diplopia que era en todas las versiones y obviamente pues había gran limitación. Entonces estábamos hablando de un cuadro
de cierta manera agudo, ¿no? Vean entonces, si nosotros hacemos este resumen, pues es una niña de 15 años con una proptosis de 1 mes de evolución, que no duele, que no pulsa, que no tiene valsalva, que ha estado comprometido la capacidad visual, hay limitaciones y también hay diplopia. Entonces, es un cuadro agudo. En esta edad hay que pensar en una lesión vascular bastante frecuente que es el linfangioma. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas imágenes que nosotros podríamos pedir, pero la que más nos está aportando datos a menor costo es una tomografía simple y contrastada. Acuérdense de pedir tomografías de cortes axiales y coronales, cortes finos de 3 milímetros y podemos apoyarnos, si está vaya en nuestras manos, con ultrasonidos de la lesión. Entonces, en este caso pedimos la tomografía y el ultrasonido modo A y B. Y fíjense cómo tenemos estos cortes axiales y coronales en donde pues pueden ver esta lesión bien intraconal, delimitada, heterogénea, que ha dado moldeamiento de la órbita, es una órbita más grande. Y vean también aquí cómo hay una lesión inferior y nasal que da esta proyección del ojo hacia arriba y hacia afuera del globo ocular, que es lo que veíamos en la clínica. El ultrasonido modo B, fíjense cómo tenemos estas lesiones tabicadas, heterogéneas, que están en contacto con el nervio óptico y vemos también cómo hay una reflectividad media-baja. Entonces, si nosotros hacemos ahora sí todo este enlace de datos clínicos, de historia clínica, pues nos apoya perfectamente bien el linfangioma. Entonces, ¿qué se hace actualmente con los linfangiomas? Generalmente se trata de hacer una biopsia incisional para mandar la patología, que nos corroboren el diagnóstico y también la aplicación de bleomicina. Entonces, ¿qué hicimos en esta niña? Pues vean este gran prolapso y decidimos hacer una vía subciliar por el estado de la conjuntiva. Entonces, ingresamos para llegar al espacio intraconal. Vean cómo aquí luego sale este contenido de sangre achocolatada, que es prácticamente bien sabido que son los quistes famosos de chocolate de los linfangiomas. Tratamos de drenarlo, tomar la biopsia y colocarle bleomicina, que se pone 1 a 1, ¿no? Es la misma cantidad de sangre que sale, lo mismo que estamos inyectando. Posteriormente, vamos a dejar una tarsorrafia para que esa conjuntiva mejore. Aquí vamos a pedirle ayuda al doctor Abelardo, que nos acompaña el día de hoy. ¿Quién más que nos pueda estar describiendo estas laminillas? Y Abelardo, si nos ayudas. Claro que sí. Gracias. Bueno, en la fotografía del lado izquierdo podemos ver, es un mediano aumento en donde vemos en la porción central, se ve lo que parece un canal linfático parcialmente colapsado, que en su interior no es el aumento, generalmente va revestido por una capa de células endoteliales. Es una pared delgada que por eso precisamente se hace tan fácilmente colapsable y está rodeada en la porción superior por algo de tejido adiposo. En la porción inferior se ve un estroma más denso, pero hay un componente adicional que es ese agregado de puntitos morados que son linfocitos que muy frecuentemente tienden a disponerse como formando folículos linfoides, pueden o no tener centros germinales, de tal manera que son los dos elementos primordiales en este tipo de lesiones, linfáticos y un estroma rico en tejido linfoide. Y hacemos una tinción de tricrómico de Masson, como la que están viendo del lado derecho, que hace todavía más evidente el contorno de los vasos linfáticos que poseen una verdadera membrana basal. No hay ningún contenido en su luz, es un canal casi exangüe, y nuevamente por fuera hay un estroma de tejido conectivo en el que hay cantidades variables de vasos pequeños y algunos linfocitos. De tal manera que con todos estos elementos se confirma el diagnóstico de un linfangioma. Gracias, doctor. Bueno, pues este es el seguimiento a 3 meses. Vean la mejoría que ha tenido esta chica. Y si hacemos un comparativo de ultrasonidos, pues vean el ultrasonido posterior a los 3 meses y ya, aunque hay canales y todavía hay quistes, pues son de menor tamaño. Y el seguimiento después de este tiempo, pues vean cómo la agudeza visual ha mejorado. En el corte tomográfico, bueno, pues se ve ausencia de lesión y también de la exoftalmometría. Entonces, vamos al caso clínico número 2. Este trata de un hombre de 76 años, ya algo añoso,
en donde vemos que pues él viene por un ojo saltón, ¿no? Pero desde hace 25 años, o sea, un largo tiempo de evolución, pero que no duele y no tiene diplopia. No se queja de la mala visión, sin embargo, pues ven cómo es un 20-100 contra 20-40, con todo y esta gran proptosis que tiene, este ectropión tarsal y la exposición, este ojo desplazado hacia arriba, ligeramente hacia adentro, y dentro de los cuadros rojos se encuentran las diferencias de medidas palpebrales. Vamos a nuevamente hacer este ejercicio con el cuadro a la izquierda. Vean cómo también se siente una retropulsión positiva y los otros datos son negativos. Teníamos una exoftalmometría de más de 35. Recuerden que el exoftalmómetro llega a 35 milímetros, pues él básicamente andaba en 37 milímetros más o menos. Y lo más curioso, pues vean que no tiene diplopia, ¿no? No tiene diplopia al frente y no tiene diplopia en las versiones, que si bien tiene cierta limitación, pues no lo es tanto para tener semejante proptosis y gran desplazamiento. Vean también en una fotografía de fondo de ojo, si hacemos un comparativo, bueno, aquí vemos unos pliegues coroideos, seguramente por una lesión que está empujando el ojo. Y vean entonces cómo al hacer el resumen de un paciente añoso, de largo tiempo de evolución, es una lesión que no duele, que no genera diplopia y eso también apoya la cronicidad, que no tiene valsalva y una capacidad visual alterada, pero no tanto para semejante proptosis. Bueno, ¿qué podemos pensar a esta edad? Pues las lesiones más frecuentes son los hemangiomas. ¿Cuáles? Los hemangiomas cavernosos. ¿Qué plan tenemos? Bueno, habíamos hablado de que hay una serie de datos clínicos que nos podrían apoyar para cierto o no estudio, pero en este caso, pues la tomografía de órbitas contrastada viene bien y si tenemos a la mano el ultrasonido también nos puede apoyar. Entonces, fíjense aquí cómo tenemos estos cortes superiores que no tienen contraste, un corte coronal con una lesión ocupativa prácticamente de toda la órbita y cómo la órbita ha dado de sí, ¿no? Vean el comparativo entre la órbita derecha, que es bastante más grande, conforme a la izquierda, es una imagen heterogénea, que si la vemos en el corte axial, bueno, pues ven esta laxitud del recto lateral, también cómo prácticamente ocupa toda la órbita, y si vemos el corte sagital, bueno, aquí sí nos damos cuenta también la elongación del recto inferior, y si ponemos este contraste, pues no es que contraste, o bueno, que capte tanto, ¿no? Es una captación ligera, muy hacia posterior, como lo vemos aquí, y con el ultrasonido, que es un corte axial a las 9, pues vemos esta lesión sí heterogénea, que idente el globo. Vean cómo se ve aquí, seguramente este es el lado donde nosotros podemos ver los pliegues coroideos, y si vemos el ultrasonido en modo A, bueno, pues vemos esta imagen característica en angulación de 45 grados, con una reflectividad de 40, y podemos decir que es un ángulo capa positivo. Si hacemos el resumen nuevamente, pues vean cómo ya apoyándonos con las imágenes, que es una enfermedad bastante crónica, bueno, pues sí, efectivamente estamos ante la sospecha de un hemangioma cavernoso. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Bueno, sí, tratar de hacer una biopsia excisional y por dónde entrarle, ¿no? Bueno, tenemos varias vías de entrada. Una de ellas a lo mejor sí hubiera sido hacer un surco lateral extendido, tal vez con osteotomía para exponernos mejor, pero en este caso se decidió hacer un abordaje subconjuntival, descircentando el recto lateral. Entonces vean cómo se inicia vía limbo. Aquí se va haciendo una disección y unas relajantes para tener acceso perfectamente bien al músculo recto lateral, el cual se va pues anclando con este bicril con la intención de hacer una resección, ¿no? Vean cómo aquí se desinserta y posteriormente pues vean cómo se ve absolutamente toda la lesión. Aquí con la cápsula se puede uno ir guiando y con la sonda de crío podemos hacer esta maniobra para poder, bueno, girarlo. La idea es que esté suelto de las partes posteriores y aquí prácticamente pues es del tamaño, si no del ojo, hasta más, ¿no? Se hace la resección y nuevamente se ancla el músculo en su lugar. Vean cómo aquí, pues con el bicril es bastante fácil ya dejándolo anudado y pues nuevamente se ponen las estructuras en su lugar. Aquí se coloca punto en la conjuntiva y de una vez se hace una cuña para poder hacer más corto el párpado. Y aquí nuevamente el doctor Abelardo, si nos puede apoyar con estas lecturas de laminillas. Claro que sí.
Bueno, aquí tenemos 4 fotomicrografías. Están tomadas a mediano aumento, la superior izquierda, la inferior igual, y la del lado derecho superior a un mayor aumento. Lo que llama la atención es la presencia de numerosos espacios vasculares muy dilatados, ocupados en su luz por abundantes eritrocitos. Y aquí, a diferencia de la lesión anterior, vean el espesor de la pared. Son paredes más gruesas, están constituidas nada más por tejido conectivo. Vale la pena aclarar que este tipo de lesión, sus paredes no poseen músculo liso. Si tuviera músculo liso, correspondería a otra categoría, pero esto es puro tejido conectivo, tiene un revestimiento endotelial y a mayor aumento se ve claramente cómo se ve su revestimiento de una capa de células fusiformes, única, endotelio, y también se hace más aparente y se corrobora que no posee músculo liso verdadero la pared en una tinción de tricrómico de Masson, que es la inferior derecha, donde se ven esos septos gruesos de tejido conectivo que constituyen la pared de esta neoplasia, haciendo probablemente el diagnóstico de un hemangioma cavernoso. Gracias, doctor. Y bueno, pues este es el seguimiento. Está en seguimiento también por el servicio de estrabismo, porque pues hay esta exotropia posoperatoria, pero la capacidad visual ha estado mejorando, ha mejorado a 20/60. Tenemos una exoftalmometría de base similar en 17 y 18. Y bueno, pues este es el comparativo entre un ojo y otro. El caso clínico número 3, pues trata de esta bebé, una bebé de 3 meses que dentro de sus antecedentes solamente destaca ser producto gemelar de peso de 2,2 kilos, la otra gemela está normal, y 15 días después de que nació, pues empieza con esta lesión, ¿no? Es una lesión, una inflamación palpebral, dicen los padres, que ha crecido de forma rápida y ha tenido sangrado ocasional, como se puede ver aquí. Vean cómo el párpado o la distancia de la ceja a la pestaña es mucho más grande que el ojo contralateral. El ojo se ve desviado hacia abajo y hacia adentro, cosa que nos está indicando que pues la lesión la podemos localizar de esta forma, ¿no? Vean cómo nosotros al tratar de que pues la pobre niña llore, ejerce una maniobra de Valsalva, pues vean cómo también es un Valsalva positivo, ¿no? O sea, si ella empieza el llanto, pues es una lesión que se nota mucho más, el párpado todavía da más de sí, es una elongación importante, es una lesión que se palpa y también se siente la órbita llena, es una retropulsión positiva. Evita el cierre y hay un gran desplazamiento. Entonces, ¿qué estamos pensando? Bueno, pues el pensar que ha crecido rápido, que tiene un Valsalva positivo, que es una lesión que se siente y que es retropulsión, bueno, pues pensar en una malformación vascular. Todavía no sabemos qué tipo, pero ¿qué debemos hacer? Pues un estudio. ¿Qué tipo de estudio? Bueno, la tomografía nos puede dar bastante dato. Aquí hay que pedir una tomografía simple y contrastada. Algunas más podremos pedir angioresonancia si estamos pensando ya en algo vascular con tintes hacia fistulizaciones, y eso es lo importante. Entonces, tenemos estos cortes axiales de una tomografía que ya traía. Vean cómo hay una lesión pues del techo de la órbita que es heterogénea, que mientras va bajando también se va lateralizando. No podemos ver bien el recto lateral ahí. Sí hay cierto contacto en algunas formas del nervio óptico, y esto es lo que nos hace pensar con el estudio de contraste, pues que es una lesión vascularizada. Vean cómo el contraste pues capta toda esta lesión que se hace más heterogénea, no hay una buena definición. Y la angioresonancia, pues aunque se ven estos vasos grandes aquí, no se ve una fistulización o una comunicación arterial, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues simplemente lo que podemos decir es que es una malformación vascular y pues que hay que quitarla. Como seguramente al momento de palparla, pues se sentía prácticamente ahí debajo de la piel, y pues es una biopsia tratando de ser lo más excisional posible vía surco palpebral. Entonces, vean aquí cómo hacia una gran proptosis, se hace esta incisión en piel vía surco. Aquí se está abriendo el septo y prácticamente abajo del septo pues encontramos esta lesión bien rojiza,
con estas estructuras que nos daban en la imagen tomográfica heterogeneidad. Vean esta vascularización, que era lo que seguramente veíamos. Aquí se está disecando del periósteo con este bisturí, tratando de ser lo más fino posible, quitando estas fibras de adherencia y que nos dejan quitar la lesión pues lo más excisional posible. Es una gran lesión del techo, que era lo que veíamos ahí, y posteriormente se deja este drenaje. Siempre en las lesiones vasculares hay que dejar drenajes para evitar sangrados retrovulvares. Y aquí nuevamente vamos a hacer que el doctor Abelardo nos ayude con estas lecturas. Claro que sí. En la fotografía del lado izquierdo es una foto más panorámica. Ahí vale la pena mencionar que tenemos dos componentes. Los componentes un poquito más redonditos tubulares son componentes de glándula lagrimal. Estos son algunos remanentes de conductos y quizás algunos acinos que se encuentran totalmente ahogados, rodeados por espacios más pequeños, espacios que parecen vasos sanguíneos de tipo capilar, que hay una gran cantidad alrededor de todos ellos. Y en las fotografías del lado derecho podemos corroborar que efectivamente las estructuras de mayor calibre son estructuras ductales con un revestimiento púbico alto, correspondiente propiamente a glándula lagrimal, que están totalmente rodeados por espacios de menor tamaño con un revestimiento endotelial único, paredes delgadas, muy compactas entre sí, y corresponde a una proliferación de vasos sanguíneos capilares. Muchas gracias. Bueno, pues en esta paciente se llegó el diagnóstico de hemangioma capilar y pues vean cómo tenemos ya el seguimiento de esta chaparrita a los 6 años y pues con una buena evolución, si hay una tosis que no está generando ninguna alteración refractiva ni oclusión del eje visual. El caso clínico número 4, bueno, pues es esta mujer de 58 años. Menciona ella que ha tenido cefaleas que llegan a ser incapacitantes desde hace 6 meses. Pero ella viene por este aumento de volumen palpebral. Ha sido una proptosis que ha ido progresando lentamente durante estos 6 meses y ha sido diagnosticada con epiescleritis y conjuntivitis, para lo cual pues ha recibido N número de fármacos, desinflamatorios, lubricantes, anticongestivos, en fin, de todo, y esta hiperemia no se va. Simplemente vean como si hay una ocupación seguramente, porque el ojo está desplazado hacia abajo. Vean cómo hay una distancia de la ceja a la pestaña mucho más alto, esta ingurgitación vascular, una capacidad visual de 20-40 y chequen la presión. Tenemos una hipertensión ocular unilateral que también tiene que saltar a nuestra vista. Y si hacemos un acercamiento, pues vean estos vasos ingurgitados, estos pues vasos en sacacorchos que si hacemos maniobras de Valsalva, pues son Valsalva positivos, tenemos una congestión vascular y también se siente una retropulsión. Vean cómo hay una proptosis de 23 contra 18 y el fondo de ojo aparecía normal. Entonces, hay que hacer este resumen y muchas de las cosas que saltan a la vista más es esta cefalea que ella la menciona incapacitante, que no cede con AINES normales y que también junto con esto ha aparecido la proptosis, la hiperemia, estos vasos que nosotros podemos ver que no son vasos conjuntivales normales, sino son vasos de tortuosidad básicamente, que aparte tienen un Valsalva positivo, que hacen un aumento de la presión unilateral y hay que pensar sí en una fístula de bajo flujo. Entonces, ¿qué plan tenemos? Bueno, hay que pedir una tomografía contrastada. El ultrasonido Doppler nos puede venir bien, aunque un ultrasonido modo A y B sería suficiente. Tenemos esta tomografía de cráneo en cortes axiales. Vean cómo sí se ve más dilatada la vena oftálmica superior que tenemos aquí y en esta parte también. Aquí tenemos un ultrasonido en donde nosotros vemos esta imagen de dilatación de la vena oftálmica. Vean cómo se notan estos ecos en su interior y que normalmente cabe decir que si nosotros buscamos esta imagen en un paciente normal no debe aparecer, solamente aparece cuando está dilatada. Si nosotros vemos una resonancia magnética en T2, pues vean esta dilatación de la vena oftálmica que ya habíamos visto en la tomografía. Entonces, vean también que la tomografía nos da bastantes datos siempre y cuando la pidamos de forma adecuada. Aquí tenemos el corte coronal, vean cómo aquí se nota esta
vena oftálmica mucho más dilatada, si buscamos la otra, pues no la encontramos, ¿no? Entonces, hacemos el resumen y confirmamos el diagnóstico. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros que somos hospital oftalmológico, le enviamos a manejo neuroquirúrgico, pues resulta que regresando al servicio de neurología, pues había resolución espontánea. Esto pasa, sí pasa, más cuando se utilizan medios de contraste para en los estudios diagnósticos, y vean cómo simplemente con esta obliteración tuvo una mejoría en la capacidad visual, en la presión intraocular y también en la exoftalmometría. Ya para este momento, pues no había Valsalva, no había retropulsión, y vean aquí cómo ya nos encuentra la imagen de la vena dilatada. Este es el seguimiento a 1 año 7 meses con la ausencia de esta fístula, ¿no? Ahora, el caso número 5, vean cómo es un paciente joven de 15 años con un trauma que él cuenta hace 7 meses, un trauma facial y de hemicuerpo izquierdo hace 7 meses. Sin embargo, él solamente dice que hace un mes también se presentó una cefalea llegando a ser incapacitante 10 de 10. Hace una semana se agrega esta importante edema palpebral que obviamente ocasiona aquí una tosis mecánica, evita también el cierre por una gran proptosis, aquí hay una gran quemosis, una disminución de agudeza visual, una alteración importante de los músculos, de los movimientos pues extraoculares, y vean la agudeza visual mejor corregida, un 20-150, y vean la presión intraocular. Eso quiero que lo observen bien porque quiero que se queden estos datos en la mente. Vemos nuevamente estos vasos ingurgitados, vean cómo se ve aquí, sí, en la quemosis, pero también en la parte vulvar. Y una exoftalmometría de 23/15, y cabe destacar que tenía un Valsalva positivo, pulsa, tiene congestión vascular y la retropulsión más el tril, que es este sonido que pueden estar escuchando con cada palpitación del corazón. Vean estos movimientos extraoculares, vean cómo estaban limitados a todas las versiones, prácticamente era un ojo congelado con bastante proptosis y pues no tenía ningún movimiento a ninguna de las versiones. Si vemos el fondo de ojo, pues vean este comparativo, ¿no? Esta papila prácticamente está pálida y hay que hacer este resumen, ¿no? Aquí lo que más tiene que quedarnos es el golpe aquel que tuvo hace 7 meses, que él, pues prácticamente tuvimos que preguntar qué otros antecedentes tenía, porque él no venía diciendo eso, ¿no? Él venía porque hace una semana empezó así, el dolor de cabeza, bueno, pues ya se le había hecho parte de su vida, aunque era incapacitante, disminución de la agudeza visual de hace una semana, una gran quemosis, una tortuosidad, soplo orbitario, Valsalva positivo y el aumento unilateral de la presión intraocular. Entonces, ¿qué hay que pensar? Sí, pensar en la fístula de alto flujo por el antecedente traumático. Este es un recordatorio, esta es la base del cráneo. Fíjense cómo aquí está el quiasma, tenemos la hipófisis y esto es el seno cavernoso. Vean cómo pasan por aquí estructuras bastante importantes. Tenemos el tercer, el cuarto y el sexto nervio craneal. Aquí con la porción intracavernosa de la carótida interna y también la porción oftálmica y maxilar del quinto nervio, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a estar alteradas en este momento, va a haber una comunicación y obviamente esta alteración nos va a dar toda la clínica de ojo congelado. Recordar nada más que según la clasificación de Barrow, la fístula más frecuente es la tipo A, que hay una comunicación directa entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Y pues, ¿qué pedimos, no? Obviamente, tras estos hallazgos en el fondo de ojo, pues tenemos que pedir una fluorangiografía, el ultrasonido, que para nosotros que estamos en hospitales de ojos estamos a la mano, mientras pedimos la angiotomografía, que nos puede dar bastantes datos. Y aquí, pues solamente para corroborar estas imágenes de fluorangiografía que sí están mencionando o nos dan la apariencia de una oclusión de la vena central de la retina. En el ultrasonido, si vemos los cortes del ultrasonido, pues vemos cómo hay una ingurgitación importante de la vena oftálmica, incluso es todavía más que en la paciente anterior. Vean cómo ya habíamos dicho que no se tenía que notar y aquí se ve en toda esta porción
Igualmente si vemos en estos cortes de ultrasonido. Se constata en la tomografía, vean el tamaño que tenemos aquí de la oftálmica superior, aquí en esta órbita pues no la notamos. Vean aquí también en el corte coronal cómo hay una ingurgitación de los músculos extraoculares, vean cómo están gruesos y prácticamente, aunque ustedes crean que es el ojo, pues no, es la vena oftálmica superior que al momento de poner contraste pues capta solamente en su porción posterior. La resonancia magnética nos va a ayudar para en la imagen de T1 con contraste, pues vean este engrosamiento, ¿no? Del seno cavernoso izquierdo en comparación con el derecho. También si hacemos el corte coronal, bueno, pues vean toda la ocupación de la vena oftálmica superior. Entonces, solamente a breve resumen, bueno, pues recordar que es importante saber de los antecedentes de los pacientes y cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico desde el ultrasonido hasta una tomografía bien pedida. El manejo es neuroquirúrgico y pues tenemos aquí esta embolización. Vean cómo ponen el medio de contraste y aquí vemos esta fistulización, ¿no? Vean cómo aquí después en el angiograma pues está la colocación de coils. Estos son alambramientos del seno cavernoso. Se ponen en un total de 3 coils. Y después, al momento de poner nuevamente medio de contraste, pues se ve que hay una fuga. Entonces deciden poner una sustancia embolizante también. Aquí la están colocando, vean cómo ya al momento de poner nuevamente medio de contraste, pues ya no hay una fuga. Y lo que se realiza pues es obviamente quitar el catéter endovascular y nuevamente van a aplicar un nuevo medio de contraste simplemente para ver en el corte sagital y en el corte coronal que ya no hay fuga de la misma, ¿no? Vean cómo ya es un seguimiento a un mes y esta mejoría prácticamente después del cierre, una agudeza visual que sí tiene alteración, seguramente por esta ocupación pues de esta gran dilatación venosa. Vean, ya la presión intraocular se encuentra dentro de parámetros normales y también la exoftalmometría, así como los movimientos. El caso clínico número 6, bueno, pues es este paciente que nos decía que hace 2 años empezó con una masa en el párpado, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuál masa? No, pues es que fíjese que yo si cargo algún tipo de bulto, pues se nota más. La agudeza visual mejor corregida no es tan diferente al ojo contralateral y solamente tenía una diferencia de 1 milímetro en la distancia margen reflejo 1. Sin embargo, cuando le pedíamos que pujara, pues vean cómo sí proyecta esta lesión palpebral e incluso hacía una ptosis más importante, ¿no? Haciendo que hubiese una distancia ceja-pestaña mucho más grande cuando hacía esta maniobra de Valsalva. Vean en las versiones cómo no había limitación y pues, ¿qué podemos pensar aquí? Bueno, pues podemos pensar que si hay un Valsalva positivo, sí pensar en alguna lesión vascular. ¿Cuál? Pues todavía no sabemos. Hay que pedir una tomografía sí contrastada y vean cómo en estos cortes axiales, pues se ve que sí es palpebral y aquí al colocar medio de contraste, pues no hay una gran captación. Entonces, ¿qué podemos estar pensando? Una de estas patologías puede ser la varice orbitaria, varice palpebral y tratar de hacer una biopsia excisional. Pedirle al paciente que no haga maniobras de Valsalva y hacer una pues ligadura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, pues entrar por vía surco. La lesión prácticamente estaba a flor de piel, así que se hace una disección muy fina, tratando de ir capa por capa. Vean aquí cómo se abre el septo y prácticamente debajo del septo encontrábamos esta gran lesión que proyectaba. Vean cómo efectivamente había esta gran dilatación. Teníamos ahí esta varice que ligamos y pues aquí estábamos aspirando con una jeringa para ver el contenido, tratar de obliterarla y posteriormente pues hacer el corte de esta varice con la cauterización adecuada, ¿no? Simplemente aquí se cierra y hay que dejar siempre un drenaje para evitar pues sangrados retrovulvares. Y aquí si el doctor nos puede ayudar con la descripción. Claro que sí. Bueno, depende mucho a veces en cómo esté orientado los cortes,
nos pueden salir estos espacios vasculares en una orientación longitudinal o en alguna orientación transversal. Aquí se ve ligeramente longitudinal y podemos ver que se ve un espacio bastante exangüe, pero a diferencia de las otras lesiones que hemos visto, tiene un revestimiento endotelial, pero también parece tener una pared de espesor mayor. Aquí podemos ver que el trayecto también es un trayecto sinuoso, irregular, ligeramente tortuoso, y con la tinción de tricrómico de Masson se hace un poquito más aparente. También nuevamente el contorno vascular, pero vale la pena mencionar que en este tipo de lesiones tipo várice, que esperaríamos ver un mayor contenido de músculo liso en su espesor, a veces no es tan aparente porque ya está totalmente con datos de esclerosis. Hay una fleboesclerosis que es por eso que se ve con una tonalidad azul. Pero creo que el espesor, contorno y todo el aspecto de la microscopía de esta lesión apoya el diagnóstico de una varice a este nivel. Gracias. Bueno, pues este es el seguimiento a un año. Ya no, obviamente ya no tenía lesión, la maniobra de Valsalva pues era negativa. Y a manera de resumen, pues quiero que se queden con estos cuadros que vamos a ir proyectando, porque lo que vamos a hacer es analizar la edad, cómo ha evolucionado este tipo de lesiones, si hay dolor o no, si altera la motilidad, si esas lesiones se pueden palpar, si hay exoftalmos, cómo se encuentra el estado de la conjuntiva, si puede afectar o no la agudeza visual, si puede o no dar alteraciones de fondo de ojo o alteraciones de índole sistémico. En el caso del linfangioma, recordemos a nuestra paciente, pues esta es una edad de 3 a 10 años, es una evolución en meses posiblemente, dolor solamente cuando es en crisis, la motilidad igualmente se va a ver comprometida solamente en periodos agudos, puede palparse algunas veces si las lesiones están muy anteriores de forma suave, hay exoftalmos variable, todo depende si igualmente se encuentran con quistes igual pues reventados, la conjuntiva generalmente es normal a menos de que haya exposición por la proptosis. La agudeza visual va entre normal o alterada si es en periodos críticos y el fondo de ojo es normal. El hemangioma cavernoso, pues es una patología de edades ya adultas, de 30 a 60 años, que van evolucionando, como vieron en este paciente, puede ser hasta años, donde como no hay dolor, generalmente no hay alteraciones de la motilidad por toda esta expansión de la órbita durante años, no se palpa, el exoftalmos es variable, aunque puede ir aumentando conforme va avanzando la edad, y el resto de las exploraciones es normal. En el hemangioma capilar, pues son patologías de edades muy tempranas. Vean cómo es desde los meses hasta los 3 años. Son evoluciones de semanas o hasta meses, como fue el caso de nuestra paciente. No hay dolor, no hay gran alteraciones de la motilidad. Se pueden palpar porque muchas veces, como en el caso de ella, bueno, pues son lesiones que también van hacia muy anterior. El exoftalmos pues va a ser variable y esto va a ser parte de nuestro, pues, aparte del diagnóstico, sí de nuestro pensar quirúrgico, ¿no? Si quitamos o no, muchos de ellos sabemos que van a ir quitándose mientras el paciente vaya creciendo, pero en casos donde están haciendo alteraciones visuales importantes que están ocasionando grandes proptosis o desplazamientos, bueno, pues es momento de quitarlos. ¿Qué falta con las fístulas? Pues fíjense que son antecedentes de traumas generalmente, quién sabe por qué serán hombres, yo creo que son un poco más aventados. Entonces, son pacientes de 15 a 70 años que van rápidamente a evolución, días o semanas. El dolor obviamente es difuso, pero puede ser incapacitante, no como tal el dolor del ojo, sino la cefalea que puede ocasionar. Como vimos, están alterados el tercero, cuarto y sexto nervio. Y vean también cómo hay un exoftalmos que generalmente pues es axial y hacia inferior porque obviamente es la vena oftálmica la que está alterada. En la conjuntiva vemos la clásica cabeza de medusa, la agudeza visual sí baja y está descrito también la oclusión de la vena central de la retina por esta comunicación, ¿no? Dentro de la cefalea pues también podemos encontrar un tril con la palpitación cardíaca. Vean en la malformación venosa cómo podemos encontrar edades desde muy adolescentes hasta gente de 50 años. Esto va avanzando con el tiempo y mucho va a ser qué tanto de maniobra de Valsalva ejerzo para que aparezca o no el dolor.
La motilidad solamente en periodos de crisis, cuando pueda autosellarse también esta malformación o pues cuando pueda reventarse también, entonces no están indicadas las maniobras de Valsalva. Vean aquí también cómo el exoftalmos, pues depende si es más hacia lo orbitario, pues será axial y el resto estaría normal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los linfangiomas como imagen? Bueno, pues vamos a ver estas imágenes tabicadas, heterogéneas, que van a dar todos estos microquistes o macroquistes que también se verán en la tomografía, ¿no? Son lesiones bien delimitadas que muchas veces no es necesario ya pedir resonancias, pero en el caso de que se pida resonancia, pues se va a ver como isodensa en T1 y encontrarla también en T2 como hiperintensidad. En el caso de los hemangiomas cavernosos, pues vean cómo sí era importante ver en un ultrasonido modo B, pues es una lesión bien delimitada que también se puede ver como identa y se constata en la tomografía, ¿no? Donde vemos que son lesiones bien delimitadas, que van moldeando la órbita y que también podemos corroborar esto en una resonancia magnética pidiendo una imagen en T1 con supresión grasa y gadolinio, en donde veríamos isointensidad y en T2 hiperintensidad. ¿Qué pasa con los hemangiomas capilares? Bueno, pues esta nena no tiene ultrasonido, pero de haberlo tenido, pues son lesiones poco definidas, que son compresibles, heterogéneas, de reflectividad media, que también se ven en la tomografía. Ven cómo son lesiones que no son bien definidas, que captan contraste, que son heterogéneas, y que vemos igual que cualquier otra lesión vascular isointensidad en T1 e hiperintensidad en T2. Las fístulas, bueno, ya habíamos hablado que una dilatación de la vena no se ve en el ultrasonido. Entonces, de verla, pues hay que sospechar en fistulización, que se ven desde tomografías simples. Entonces, vean solamente que hay que pedirlas en cortes axiales y coronales y fijarnos en la zona de la vena oftálmica superior más los antecedentes. La malformación venosa, bueno, pues son lesiones que en el ultrasonido van a ser bien definidas, generalmente son de bajo flujo, de Valsalva positivo, y hay que pedir el ultrasonido con Valsalva porque la tomografía se debe de pedir igual. En los estudios tomográficos, si se pone contraste y se pone maniobra de Valsalva, seguramente va a salir mucho más grande. ¿Qué tratamientos hay para estas lesiones? Bueno, en el caso del linfangioma, si no hay alteraciones de proptosis o alteraciones en el nervio óptico, podemos observarlos. No son necesarios hacer algún tratamiento a menos de que se presenten crisis, ¿no? Donde se trata de realizar una biopsia y la aplicación de bleomicina. ¿Qué pasa con los hemangiomas cavernosos? Bueno, cuando son pequeños, sabemos que pueden estarse ahí durante años y no va a causar mayor cuestión, pero pues si vemos que son lesiones que hacen gran proptosis o desplazamientos, pues tratando de hacer la biopsia excisional. En los hemangiomas capilares, en los niños, ya sabemos que van desapareciendo, como habíamos dicho, y lo ideal es observarlos. Solamente en caso de grandes proptosis o estrabismos, pues hay que tocarlos y tratando de ser lo más excisional posible. ¿Qué pasa con las fístulas? Bueno, pues esto es manejo neuroquirúrgico, hay que embolizarlos, pero también nosotros tenemos la parte oftalmológica, ¿no? Son pacientes que van a tener grandes proptosis, tenemos que estar a cargo de la superficie ocular, muchas veces hacer tarsorrafias para defender pues esa córnea, ¿no? La malformación venosa, bueno, generalmente va hacia ligaduras, cuando pues nos dan un Valsalva positivo y que pueden causar alguna alteración como sangrados retrovulvares. La bleomicina también es utilizada. ¿Y qué pasa con las lesiones quísticas ahora? Bueno, pues vamos a empezar con un caso más. Fíjense cómo este es un muchacho de 24 años, un hombre, que él dice que empezó a empeorar esta lesión hace 2 años. Sin embargo, él cuenta que nació con esta lesión, simplemente que ha ido aumentando de tamaño. Y vean cómo desde aquí, pues se ve una lesión bien grande, aquí muy lateral, una más central, más pequeña, que ocasionan esta tosis en forma de S, que pues esto nos hace que esté muy lateral, no ocasiona más que esa tosis mecánica
y no hay gran alteración al movimiento. Vean cómo tiene todas las versiones prácticamente conservadas, y si vemos la tomografía, bueno, pues esta sí nos da una imagen de aparente 2 quistes. Vean cómo está tabicado uno y otro, con una heterogeneidad en el interior. Vean aquí cómo pues se ve esta ocupación en donde desplaza un poquito el ojo, ¿no? Entonces, estas lesiones, ¿cuáles pueden ser? Los quistes dermoides son generalmente las que más pueden ser recurrentes en ellos, más si son de nacimiento, y tratar de hacer biopsias excisionales. En el caso de este chico, bueno, se trató de hacer vía surcopalpebral. Vean cómo aquí se hace esta incisión, y prácticamente abriendo el septo, que es lo que se está haciendo aquí, pues tenemos que tener esta precaución porque el quiste se encuentra prácticamente ahí. Recuerden cómo se notaba a través de la piel, y lo ideal es no lacerarlos en el momento de la disección, ¿no? Si nosotros aquí somos lo suficientemente pacientes, pues vamos a poder disecarlo de todas estas estructuras palpebrales, y solamente tenemos que tener un buen ayudante que nos haga esta tracción para poderlo disecar de una forma sencilla, y pues básicamente si tenemos paciencia, ¿no? Aquí sale uno de los quistes. Vean cómo lo ideal es que salga entera la cápsula para que no tenga factor irritativo, porque pues acuérdense que esto puede traer pelos adentro, queratina, y pues este es uno de los quistes, y posteriormente pues el retiro del siguiente. Y el doctor Abelardo, si nos ayuda con estas imágenes. Bueno, estas son 3 fotografías microscópicas. La de la extrema izquierda muestra todavía en algunas áreas remanentes del epitelio revestimiento, que es muy parecido a un epidermis con todas sus capas, plano estratificado con estrato granuloso y queratinizado. E inmediatamente por debajo del epitelio se ven remanentes de algunos anexos. Los más frecuentes son unidades pilosebáceas, folículos pilosos, glándulas sebáceas. El resto de la pared es tejido conectivo, puede haber algo de inflamación y algunos vasos sanguíneos. En las fotos del lado derecho, en la superior, se ve el remanente de lo que mencionaba Fabiola, una cápsula gruesa de tejido conectivo, pero ya no vemos un revestimiento epitelial interno. Ahí lo que estamos viendo son remanentes de fragmentos de pelos, ahí con algunos restos celulares, y en la parte inferior se ve cómo ya el epitelio está reemplazado por una respuesta granulomatosa, cuerpo extraño, dada por células epitelioides y gigantes multinucleadas que están en íntima relación con fragmentos de pelos, y también pueden estar en relación con remanentes de queratina. Muchas gracias. Entonces, este es un posoperatorio bien temprano. Aquí tiene prácticamente 8 días, pero ya no tiene las lesiones. Entonces, ha sido una buena recuperación. Aquí solamente le falta quitar el morado del párpado, y con esto estaríamos listos. Este es el último caso. Es un masculino de edad mediana que menciona haber tenido ya antecedentes de un trauma facial hace como 7 años con fracturas múltiples en un accidente automovilístico. Él dice que tuvo una cirugía previa de órbita, no sabe decir bien a qué, hace 9 años, y tiene aparentemente esta proptosis de hace 5 meses, ¿no? No duele, dice que tiene algo de presión al agacharse. Dentro de las medidas palpebrales, no dista mucho un ojo de otro, pero sí vean cómo el ojo está desplazado hacia abajo y hacia afuera. Entonces, esto nos debe hacer pensar que hay una lesión ocupando un espacio, y si vemos y si somos observadores, pues vean cómo sí se ve, igualmente insisto, en distancia ceja-pestaña, pero más en esta porción medial, ¿no? Se ve abombado, y los movimientos extraoculares, la verdad es que están bastante conservados, solamente ligera alteración al movimiento hacia arriba, y una exoftalmometría de 24/19. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa? Bueno, pues sí, este antecedente de trauma facial ya de hace años, y el hecho de que no refiere a diplopia nos hace pensar que esto tiene mucho tiempo de evolución, algo hacia la cronicidad. No hay valsalva positivo, los movimientos están ligeramente alterados solamente a la supra,
esta cefalea que también puede existir. ¿Y qué estamos pensando? Bueno, hay que pensar, sí, en un mucocele. El más frecuente es un frontoetmoidal. ¿Y qué nos va a apoyar esto? Pues la tomografía, ¿no? En este caso, lo ideal o lo que estamos buscando no necesita de contrastes, pero seguramente sí una ventana ósea. Entonces, en este caso, pues tenemos solamente esta tomografía simple, pero desde aquí, pues vean esta gran ocupación del seno frontal que va ocupando también la órbita. Vean cómo hay un desplazamiento, sí, del globo ocular. Una gran ocupación hace que se vayan pues adelgazando las paredes, ¿no? Vean cómo aquí en este corte sagital, pues prácticamente es una capita muy pequeña lo que nos está dividiendo del encéfalo, ¿no? Entonces, solamente esto nos está apoyando la sospecha diagnóstica. ¿Y qué vamos a hacer? Pues una biopsia, sí, orbitaria y el drenaje, ¿no? En este caso, bueno, se está haciendo una incisión vía surco superior. Vean cómo se está llegando aquí al periósteo. Aquí tenemos que hacer una disección lo suficientemente adecuada para no reventar de inicio este mucocele. Aquí ya con el palito de golf finalmente hacemos una incisión para pues sacar todo este contenido mucoso. Muchas veces es tan viscoso que hay que irlo diluyendo con agua, cuesta un poco de trabajo, pero vean cómo sale y sale secreción, pues todo ese seno estaba ocupado. Aquí se usa agua oxigenada con la intención de obliterar toda esa cápsula y se pone una sonda, ¿no? Nosotros a veces usamos una sonda de Nelaton para que quede ahí prácticamente un mes y posteriormente se cierra. Este es el posoperatorio a un mes. Ya hay mejoría, sí, de la exoftalmometría, del desplazamiento. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Recuerden que entonces los quistedermoides pueden irse manifestando de los 5 a los 40 años. Vemos una evolución de años generalmente, no son dolorosos, no hay alteración de la movilidad, hay una palpación suave de la lesión que se puede ir palpando aquí en el párpado. Hay un exoftalmos, generalmente son inferiores porque se pueden localizar en la porción superior lateral. Los mucoceles, bueno, tenemos que sí, seguramente tener antecedentes o traumáticos o de sinusitis, son en edades medianas, pueden ir avanzando por tan largo tiempo que no vamos a tener diplopias, aunque grandes desplazamientos. ¿Y cómo los vamos a ver? Bueno, pues sí, el ultrasonido nos va a dar la imagen quística característica, en donde vemos una cápsula agrandada. Aquí vemos también cómo esta lesión pues se ve bastante bien delimitada con esta cápsula alrededor. Y en los mucoceles, bueno, pues aquí vamos a ver sí ya la ocupación del seno en cuestión y se pueden hacer ultrasonidos, aunque la tomografía es suficiente. Entonces, como ven las conclusiones que tenemos, pues es que son lesiones bien frecuentes. Muchas veces nos van a dar grandes sorpresas con datos clínicos bien ligeritos. Entonces, tenemos que ser bien observadores. Muchas veces las lesiones, las medidas palpebrales nos pueden dar datos bien interesantes. Van a tener diferentes presentaciones y aquí van a ir desde las heridas pediátricas a los pacientes añosos. Entonces, tenemos que tener cuáles son las lesiones por grupo etario. Y esto nos va a ir apoyando el diagnóstico de sospecha y el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con imágenes bien pedidas y bien justificadas, ¿no? El tratamiento, bueno, pues ya vieron que según la entidad y algunas veces podemos apoyar el tratamiento aunque sean tratados por otras especialidades. Como siempre, agradecida por el apoyo de los becarios, del doctor Salcedo, el doctor Abelardo, que nos ayudó, el servicio de ultrasonido, y pues damos la bienvenida a la mesa redonda. Entonces, ojalá puedan preguntarnos, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, muchas gracias. Muy completa, unos casos muy interesantes, muy demostrativos, la verdad, muy representativos, ¿no? No sé qué opinen de la plática. Excelente, Fabiola. Excelente plática, muy didáctica y muy demostrativa. Felicidades. Gracias, doctor.
Bueno, aquí hay algunas preguntas. Nos preguntan si todavía encontramos bleomicina. ¿Qué tal les va con encontrarla o no? Pues yo comenté hace rato que a nosotros el proveedor era uno que manejaba todos los problemas oncológicos. Era el centro de mezclas ahí del hospital. Y de unos meses para acá hemos tenido problemas para conseguirla, pero la doctora Raquel Sánchez tuvo amablemente pasarnos el contacto de un proveedor, que es con el que ella lo consigue. No sé si en Monterrey se pueda conseguir, doctor. Fíjate que no sé, la verdad, porque no tengo experiencia con la bleomicina. Ya no veo el linfangiomas con mucha frecuencia y el último caso que tuve ahí que sí necesitaba un manejo diferente. Yo acostumbro a manejar los linfangiomas cuando los veo con resección quirúrgica, cuando está indicado. Trato de drenar los quistes achocolatados y si se puede únicamente de esa manera. Y cuando no, trato de hacer resecciones quirúrgicas. Digo, sabemos que en los linfangiomas nunca vas a conseguir hacer una resección quirúrgica completa, pero tratas de eliminar los componentes más importantes o los visibles o los que te permite lo que puedes hacer sin dañar las estructuras ahí dentro de la órbita. Entonces, sí hacemos un manejo quirúrgico dentro de lo quirúrgico conservador también. Pero no tenemos experiencia con bleomicina, entonces no te sé si se consigue en Monterrey o no. Y te digo, la última vez que sí, una paciente que necesitaba manejarla con bleomicina la referí, ¿verdad? Alguien que sí maneja allá en México, ¿verdad? Que con ustedes en la Ciudad de México, porque sí iba a ser muy difícil eliminar eso con cirugía exclusivamente. Sí, el caso de los linfangiomas, este caso que presentaste, la verdad es que estaba de alguna manera bien delimitado a la órbita. Me ha tocado ver lesiones un poquito más difusas que abarcan el párpado, la mejilla, la frente. Y en esos casos sí es muy complicado tratar de hacer una resección. Así es. Una resección parcial. Son lesiones que hay si sangran mucho. Yo creo que no la vas a quitar toda. Realmente es complicado meterse a resecar eso. Y en estos casos la verdad es que es muy útil la bleomicina. Sí. Hemos tenido manejos con ese tipo de pacientes. La bleomicina, bueno, como la teníamos nosotros, eran ampolletas de 15 unidades, traían un diluyente de 5 mililitros, entonces te quedaba 3 unidades por cada mililitro y podíamos ir aplicando en diferentes regiones de la cara, ¿no? Pero en promedio, lesiones orbitarias, lo que hacíamos era aplicar pues 1 centímetro prácticamente paraocular, un cc. Y el resultado, la verdad es que pues era muy bueno. Había pues una esclerosis de la lesión vascular, una disminución franca del tamaño de la lesión, ¿no? Sí, la verdad es que a nosotros la bleomicina pues sí nos ha ayudado mucho, ha cambiado incluso pues la evolución de estos pacientes. El hecho de que nosotros recambiemos todo este sangrado de quistes de chocolate que vieron, por ejemplo, en la niña, pues tratamos de más o menos calcular cuántos centímetros cúbicos fueron de sangrado. Ya ahora utilizamos una llave de 3 vías en donde pues a la hora de sacar estamos viendo cuánto queda en la jeringa y eso lo reposicionamos con bleomicina. Estos 15 miligramos que viene, que decía el doctor Pablo, nosotros lo ponemos con un diluyente de 15 mililitros y queda 1 a 1. Entonces lo mismo que sacamos es lo mismo que colocamos. Obviamente a muchas ocasiones pues esto se sale de la órbita, pero bueno, esa es la intención. Alguna vez también intentamos hacer pues vía guiada por ultrasonido. Nos dificultaba un poquito el que la aguja fuera visto por el ultrasonido. De pronto ahí estábamos muy cerquita de estructuras orbitarias, pero también lo estuvimos haciendo y también tenían una buena evolución. Entonces, poco a poco hemos sustituido la resección por la aplicación de bleomicina. Doctor Matera, ¿tiene alguna experiencia con el uso de la bleomicina? Hola, buenas noches. No, Pablo, realmente no he usado la bleomicina. Son
casos de observación o cuando entras a quitarlo, como bien dijo Héctor, pero ese medicamento no lo he usado. No hay experiencia en eso. Todo el mundo pregunta que dónde la conseguimos. La verdad es que por ahí se encontró una bleomicina hindú. Creo que la están distribuyendo de Monterrey. Algunos lo han encontrado con la doctora, el distribuidor de la doctora Raquel, que también pues da hasta medicamentos oncológicos. Entonces, sí, hemos estado batallando. Hay poca distribución del medicamento. Decían también por aquí, ¿qué pasa con las lesiones tipo hemangioma capilar? Si hay que dejar propranolol o pensar en la resección. Yo te puedo decir que en las hemangiomas capilares me ha tocado de todo. Digo, a nosotros nos tocó la época de antes del propranolol y pues manejamos mucho los esteroides en los niños con hemangiomas capilares, en los que estaba indicado, obviamente. O sea, sabemos que los hemangiomas capilares, como decías tú, se tienden a involucionar y algunos son pequeños y son más de un problema estético que funcional. Pero en los casos donde está indicado tener que hacer algo, pues nos tocó por muchos años usar los esteroides intralesionales, una combinación de triamcinolona con betametasona que le inyectabas con mucho cuidado en las lesiones y con resultados muy, muy favorables. Después cuando viene con el advenimiento del propranolol, pues eso ha cambiado esto muchísimo, ¿verdad? O sea, los resultados son extraordinarios. De hecho, ya casi ni vemos hemangiomas capilares que tengas que hacerles algo más. O que tengas que hacer alguna intervención quirúrgica. Me tocó también operar muchos y que ahí pues básicamente eran lesiones subcutáneas, ¿verdad? Que no tienen un componente cutáneo y que estaban en lugares en donde podías resecarlos, generalmente lesiones más delimitadas. Entonces la intervención quirúrgica es una alternativa también para el manejo de estas lesiones. Y ahorita que les hablaba de la historia de los esteroides, específicamente de las formas intralesionales, creo que siguen siendo vigentes en algunos casos, particularmente si tienes un paciente en el que no tienes el recurso de utilizar el propranolol. Sabemos que el propranolol es un medicamento delicado y puede tener complicaciones serias. Son raras las complicaciones, pero pueden tener el manejo con estos medicamentos, puede causar problemas serios en el pacientito. Y hay pacientes en donde no puedes tener ese control, ¿verdad? Donde no tienes el recurso del propranolol porque en el sitio donde está no vas a poder tener el cuidado. Nosotros, por ejemplo, normalmente lo hacemos con el cardiólogo pediatra, ¿verdad? Al niño que manejamos con esto está medicado, dosificado y controlado por el cardiólogo pediatra. Entonces, si alguien no tiene ese recurso, pues yo creo que siguen siendo válidos los tratamientos como los esteroides intralesionales utilizados de la manera correcta, adecuada y con todo el cuidado que se debe tener para evitar complicaciones. Y los procedimientos quirúrgicos, por supuesto, también tienen su lugar ahí, ¿verdad? Como en el caso que mostrabas tú, Fabiola. Creo que ahí valdría la pena recordarle al público en general que, como dijo el doctor Marínez, pues los hemangiomas capilares, la historia natural es que van a tender a involucionar, van a reducir su tamaño y al cabo de unos 6, 7 años esta lesión pues, prácticamente va a desaparecer. Pero ¿cuáles son las que vamos a tratar? Todas aquellas que sean realmente desfigurantes o que puedan favorecer a que el paciente tenga tosis y que eso limite la agudeza visual. Entonces, en esos casos sí está plenamente indicado hacer el manejo intervencionista de nuestra parte, ¿no? Hay muchas ocasiones en que lo tienes que hablar con los familiares, con los papás, cuando se trata de bebés que empezaron a los pocos días de nacimiento, o 2, 3 meses, y notan ese abultamiento del párpado inferior, por ejemplo, y se desesperan, no saben qué hacer, le tienes que explicar qué se puede hacer, o que tienes que esperar un tiempo para que eso se vaya reabsorbiendo, quitando, eliminando, o le pones esteroides intralesionales, ¿no? Como bien dijo Héctor, yo sigo haciendo eso, dan buenos resultados los esteroides y hay veces que es la desesperación de los papás los que te hace que trates de darles un
un resultado más rápido a estas patologías de los niños, ¿no? ¿Y qué esteroides tendríamos a la mano para aplicar? Pues la betametasona, que es útil aplicarla, ¿no? Le pones intradiscional y el Celestone, por ejemplo, es un medicamento, ¿no? Que no vas a poner una gran cantidad, pero sí vas administrándola en una ocasión y ves el proceso, cómo se va disminuyendo y puedes llegar a ponerlo en una segunda ocasión, ¿no? Si ves que no ha bajado completamente. Sobre todo los bebés cuando se ponen a llorar empiezan a crecerles esas tumoraciones ahí en los párpados, es cuando te das cuenta qué seguimiento le tienes que ir haciendo, ¿no? Yo usaba mucho la combinación del Kenalog, que es la triamcinolona, ¿verdad? Con el Celestone que mencionas, Ernesto. Y pues con excelentes resultados, claro, con todos los cuidados que debemos de tener, porque sabemos que una de las complicaciones más serias, como es una suspensión, con la triamcinolona, tienes que tener cuidado de aspirar antes de inyectar, aparte que inyectas cantidades pequeñísimas, ¿verdad? Intralesionalmente, tienes que tener mucho cuidado por el riesgo de que hagas un embolismo, ¿verdad? Que cause problemas en la retina. Entonces, que gracias a Dios nunca lo he tenido, ¿verdad? Nunca lo tuvimos, ahorita ya casi no hacemos eso. Pero sí, insistir en que sigue siendo un recurso. Es válido ese tratamiento todavía para algunos pacientes. Y otro efecto secundario de los esteroides de depósito es que si lo dejas muy superficial, pues te puede quedar pigmentado ahí la piel, ¿no? Queda manchada de blanco. Más bien te despigmenta y pues lo que te preocupa más es la necrosis. Puedes producir necrosis grasa, ¿verdad? Y necrosis de la piel también, o sea, es uno de los riesgos también. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que no quede muy superficial también el depósito del esteroide intralesional. Sí, preguntaban también más o menos la dosis que se usa de propranolol. La verdad es que esto lo llevan los pediatras, ¿no? Hacen estudios incluso de electrocardiograma, ver que todo esté en orden para con estos pacientes, pero la usan generalmente a 0.16 miligramos por kilogramo dosis, y esto va a ir aumentando hasta lograr una concentración de 0.64 miligramos por kilogramo dosis. Pero bueno, la realidad es que lo llevan los pediatras. Más bien, Sí. el cardiólogo pediatra, muchos de ellos. El cardiólogo pediatra. También otra cosa que mencionaban, a ver, déjenme, porque estamos leyendo el chat, así que si pueden o si quieren hacer sus preguntas, pues los estamos leyendo. Mencionaban también, a ver, déjenme les digo. Dentro de las lesiones vasculares de difícil acceso, si alguien tiene experiencia en radioterapia. No, No, tengo experiencia. no, yo No, tampoco. la verdad que no. Es Muchas que ocasiones, esto de los linfangiomas que están tan en contacto con el nervio óptico, por ejemplo, que hace que no, vaya, que reseques todo. Poco a poco hemos abandonado la biopsia excisional, ¿no? De estas lesiones o con tinte excisional, y lo hemos sustituido con la bleomicina. Entonces nos ha ido lo suficientemente bien para tratar de ser lo menos invasivo y tratarlos con aplicaciones de bleomicina, como decía el doctor Velasco, también cuando son linfangiomas que pues tienen más involucro facial o de alguna otra estructura, ¿no? sí. Y la radioterapia, pues además la verdad es que no le quieres utilizar en nada, ¿verdad? Y en la órbita por todas las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Como efectos secundarios. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien que quisiera aportar alguna otra pregunta? ¿Qué hacen con las fístulas? ¿Qué manejo hacen con las fístulas? Obviamente nosotros pues no nos vamos a encargar de todo este manejo neuroquirúrgico, pero sí con el rollo de la oftalmología. Entonces, en las fístulas de alto flujo. Igual lo que tú mencionaste, Oriola, lo que tú mencionaste, se los mandas con el radiólogo intervencionista, ¿verdad? Para hacer embolizaciones con coils y
y todas las resinas que usan ahí y embolizar el defecto, ¿verdad? Y depende, es muy interesante el caso que mencionaste de la fístula arteriovenosa, carotidia de bajo flujo, porque esas son bastante raras, ¿verdad? Son bastante raras, a veces difíciles inclusive de diagnosticar. Ahí se aplica lo de que si no lo conoces, no lo vas a diagnosticar. Y es muy interesante la historia que presentaste, porque es algo que yo tuve un caso similar al tuyo también, en donde era una fístula de esas. Ya ves que esas son fístulas en donde la comunicación arteriovenosa es a través no de un defecto como sucede en el seno cavernoso con la carótida interna, sino más bien es la carótida externa con sus ramas meningias y que se conectan ahí ahora sí con el seno cavernoso. Entonces eso hace que sea de bajo flujo, ¿verdad? Y interesantemente, cuando les haces el estudio con medio de contraste, se resuelven muchas de ellas. Inexplicablemente se resuelven, ¿verdad? Y desaparece el problema. Pero todas las demás, pues sí, son con el radiólogo intervencionista, ¿verdad? Para resolver la comunicación arteriovenosa. Hay unas fístulas de bajo flujo que cuando en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, haciendo, que es donde podemos meternos los oftalmólogos, los orbitólogos, para meterte por el surco supratarsal y meterte a buscar la vena oftálmica, y por ahí los radiólogos meten el catéter y pueden entrar a hacer estos bloqueos, estas aplicaciones de Onyx o de Coils o lo que sea, ¿no? Y en una ocasión de esas, cuando estábamos cerrando solamente oprimiendo esa la vena oftálmica y tratando de meter eso, decía otro radiólogo que tendía a cerrarse completamente antes de que le pusieran el Onyx o los Coils, lo que le metían, ¿no? Entonces hay muchas de esas fístulas de bajo flujo que con la presión, con la maniobra esta de cerrar la carótida, cierran, ¿no? Cuando son muy, muy bajitas, ¿no? Y le siguen dando esa indicación a los pacientes por algunas semanas o meses, y el paciente se va controlando solito, ya sabe cuál es su tratamiento, y no necesitan llegar a veces a intervenciones quirúrgicas por radiólogos, ¿no? Estas ramas, las fístulas de ramas meningias, ramas durales y de la carótida externa, pues tienen esa ventaja, ¿no? Son de bajo flujo y pues la mayoría tienden a cerrar de manera espontánea, ¿no? Las impactantes siempre serán las de la carótida interna, ¿no? Estas que son totalmente aparatosas y que escuchamos el trill, el soplo. Y bueno, que atentan contra la visión, ¿no? Bajan la visión, puede haber edema de papila. Y ahí yo creo que sería la importancia del oftalmólogo que la sepa detectar a tiempo. Decíamos en alguna plática que se hace el diagnóstico pues con el estetoscopio, ¿no? Creo que es la única vez que usamos el estetoscopio los oftalmólogos. Como si fuéramos médicos. Y sí, la verdad es que también a veces puedes optar por el manejo conservador de estos pacientes, pero es muy raro que lo puedas alargar. El manejo conservador, generalmente vas a terminar teniendo que hacerles algo porque va a empezar a crear problemas funcionales importantes. Sí, yo creo que como tip más bien, yo creo que hay que sospecharlo en aquellos pacientes con esta ingurgitación vascular, que es la verdad bastante característica. Generalmente cursan con alteración de la agudeza visual unilateral, aumento de la presión intraocular unilateral. Entonces, también hay que ir pensando en esos cuadros clínicos sugestivos, no olvidarse de ellos, porque esos son lo que nos va a dar cierta orientación, ¿no? Por aquí la doctora Tamar Gómez mencionaba que algunas fístulas de bajo flujo o indirectas se cierran con las maniobras de oclusión carotidia, como decía el doctor Natera, ¿no? Esto, pues, ir haciendo masaje carotídeo también ayuda, y a veces, como decían, también el medio de contraste, ¿no? Mencionaban que qué tan recomendable es el uso de tomografía en niños, que si no es mejor la resonancia magnética.
¿Qué opina, doctor Natera? La tomografía es muy fácil, más o menos sencilla, rápida de hacer. No es tan complicada como una resonancia. Para un niño, depende de la edad, pero pues, de todas formas, si es un bebé, lo tienes que... Preguntaban que si en niños chiquitos se podía hacer eso, si no era peligroso. Yo creo que puedes hacer la tomografía a cualquier edad, bien indicado, y no estarle haciendo tomografías cada mes ni a un adulto ni a un niño, ¿no? Por la radiación que vas a tener. Pero yo creo que puedes hacer, para nosotros, la tomografía es útil y si acaso necesitas medio de contraste, pero muchas veces es suficiente con una tomografía más que estar pidiendo una resonancia magnética, ¿no? Excepto que tengas otras complicaciones o que quieras buscar otras cosas, ¿no? Pero creo que la tomografía es bastante útil para el manejo que hacemos nosotros de la órbita. ¿Para Sí, qué casos entonces, doctor Marínez, dejaría la resonancia? mira, yo creo que la resonancia, digo, en el sentido estricto de que si podemos usar tomografía versus resonancia en los niños, pues sí, vas a encontrar, digo, en mucha literatura que te va a decir que de preferencia no, que de preferencia no uses la tomografía por la exposición a la radiación del niño. Yo estoy de acuerdo con esto que si vas a hacer un TAC nada más, a lo mejor no pasa nada, pero, pero sí estoy de acuerdo también es que la resonancia pues es más benigna en ese sentido, ¿verdad? De la exposición a la radiación. Hay situaciones donde a mí sí me gustaría pedir una resonancia que definitivamente me da más información, siempre que tengo problemas que tienen que ver más con tejidos blandos y quieres tener un poquito más de especificidad. Un ejemplo, por ejemplo, el linfangioma. El linfangioma se ve impresionante en la resonancia, ¿verdad? No te queda duda. En el TAC puedes tener algunas dudas de repente de si es otro tipo de malformación que se pueda ver similar a un linfangioma, pero en la resonancia no te queda ninguna duda. Ves hasta los niveles ahí de líquido en los espacios quísticos del linfangioma. Problemas de nervio óptico, o cualquier otra cosa que vaya más allá, si tienes un glioma, si tienes, digo, todo eso lo puedes ver en el TAC, por supuesto, pero si quieres un poquito más de información, sobre todo si estás preocupado de si el glioma o el meningioma que ya lo diagnosticaste con el TAC y quieres tener un poquito más de detalle, son sobre todo aquellos que están clavados en el ápex de la órbita y que quieres ver si hay, si hay infiltración más hacia el canal óptico o un poquito más de detalle fino en ese sentido, ¿verdad? Pero yo creo que son pocas las situaciones en donde realmente tienes que hacer los dos estudios para terminar de confirmar un diagnóstico o tener un poquito más de información, ¿verdad? Pero pues sí, igual, sigue siendo válido el TAC, pero estoy de acuerdo en que tampoco puedes hacerlo muchas veces para controles, como por ejemplo los niños que tienen un microoftalmos. Hay mucha gente que les pide un TAC, ¿verdad? Para ver todo lo que está sucediendo ahí adentro. A mí me gusta pedir una radiografía simple cráneo, ¿verdad? Para exponerlo lo menos posible a la radiación y con eso tienes la información suficiente que necesitas para ver asimetrías óseas. Pero si quieres tener un poco más de información, porque estás pensando en que hay un quiste colobomatoso en el nervio óptico, o qué más está sucediendo, si hay un ojo en algún sitio ahí adentro y lo quieres visualizar, pues a lo mejor sí necesitas un poco más de información con la resonancia, ¿verdad? Pero son pocas realmente las situaciones en donde te dependes exclusivamente de la resonancia o el TAC no te va a ayudar, ¿verdad? Excepto los que les comentaba ahorita. Y hay que recordar que la resonancia es un estudio también mucho más costoso, te lleva mucho tiempo hacerlo y en el caso de los niños los tienes que anestesiar. O sea, tienen que entrar bajo anestesia para que estén quietos, no se muevan y se haga todo el estudio. En comparación con la tomografía, que es un estudio pues muy rápido, ¿no? Prácticamente en 2 minutos ya te lo hicieron. Y que como quiera lo tienes que dar un tipo de anestesia a veces a los niños, a veces no, de uno o el otro, como quiera lo vas a tener que hacer algo con el anestesiólogo. Y aquí no batallamos, generalmente en los centros de radiológicos tienen anestesiólogo de base ahí para cualquier tipo de estudio que puedan necesitar.
Bueno, también hay que recordar que el estudio de tomografía nos da también datos de toda la pared ósea, ¿no? Recuerden también que hay que saber solicitar el estudio. Yo siempre les recomiendo hacer un estudio de, si es en caso de tomografía, son cortes finos de 2 milímetros, cortes axiales, coronales, en algunos pediremos sagitales, sí con plano neurocular, la idea de tener esta orientación adecuada. Y bueno, si es contrastada para buscar alguna lesión vascular o si es con ventana ósea, ¿no? Sí, con la idea de que sea tomografía de órbitas, porque a veces vienen de cráneo, en fin. Entonces, igual con la resonancia. Acuérdense que la fase T1 con supresión grasa es la que más nos puede dar datos de los tejidos orbitarios. Igual con gadolinio, entonces pues hay que tener también en cuenta eso, o sea, sí resonancia, pero saber también cómo pedirla, pedir la tomografía y saber cómo pedirla, eso es lo más importante para que el paciente tampoco gaste en balde, ¿no? Un tip que Un puede dato, tener utilidad es que en las lesiones, en las malformaciones distensibles, podemos pedir el estudio con maniobra de Valsalva. Puedes pedir la tomografía contrastada y pedirles al radiólogo que hagan específicamente la toma con la maniobra de Valsalva. Y entonces puedes ver, verificar la distensión que puede llegar a tener la lesión, ¿no? Sí. un dato que cuando uno pide una tomografía, siempre hay que pedir cortes axiales, por supuesto, y coronales, porque muchas veces por las empresas estas nuevas que te toman una tomografía por 500 pesos, bueno, es un decir, y nada más te mandan una sola placa con puras imágenes axiales y o una sagital y no te das cuenta en las cortes coronales hasta dónde está el problema o cerca de qué pared o piso, techo. Entonces, siempre uno tiene que pedir cortes axiales, coronales y sagitales, si es posible, para que te manden el estudio completo, porque muchas veces estás sufriendo y haces gastar, como dices, al paciente un poco más, ¿no? Y comparativa, doctor, yo agregaría ahí, hay veces que Comparativa viene de solamente una órbita. Acuérdense que esto siempre nos ayuda a estar viendo una órbita y otra. Eso es sumamente de ayuda para un diagnóstico adecuado, ¿no? Cierto, Fabi. Y más me gustaría agregar aquí, no olvidar los otros estudios que nos pueden apoyar mucho en muchos de las, sobre todo en lesiones vasculares, el ultrasonido Doppler color, que te da mucha información en cuanto a flujos, ¿verdad? Y angiografías simples, no necesariamente, a veces te da más información una angiografía simple que una resonancia con angiosecuencia, te puede dar más información una simple angiografía. Entonces, todos esos son recursos en los que tienes que pensar, ¿verdad? Dependiendo específicamente de la situación en la que estés, ¿verdad? La patología que estés pensando, ¿verdad? Una pregunta acerca de un paciente del mucosele, que todo frontal, veía que cuando uno se mete a abrir un mucosele y tratar de drenarlo, generalmente puedes raspar con una cucharilla toda la mucosa que queda ahí, toda inflamada. Nada más que en el caso del paciente si tú te metes al fondo, le vas a raspar los pensamientos, ¿no? Entonces ahí se complica la cosa. Y también en la imagen que era sagital, creo, se veía, no, en la coronal, se veía cómo estaba el acceso al drenaje de ese seno frontal hacia la nariz. También es muy importante que si puedes localizar ese drenaje hacia la nariz, lo puedas abrir para que no se vuelva a tapar y hacer nuevamente eso, ¿no? Y bueno, ahí tal vez podrías preguntarle o utilizar un otorrino que indique qué es lo mejor, por dónde abrir o si hay que marsupializarlo o hacer alguna cosa para drenar eso, si es posible, ¿no? De hecho, yo lo hago siempre. Yo siempre los mucoceles siempre me hago acompañar de un otorrino porque sí es lo que acabas de decir, es muy cierto, Ernesto. O sea, hay que asegurarnos de que el drenaje de ese seno hacia la cavidad nasal quede patente, porque si no se te puede volver a formar otra vez el mucocele. Entonces, siempre me hago acompañar de un otorrino cuando manejo los mucoceles. Y por eso mismo yo trato de raspar toda la mucosa que queda del seno para que no vuelva a estar formando todo ese moco y estar coleccionándose, ¿no?
Entonces, sí trato de raspar todo, pero sí me dio miedo esa imagen que tenían, se ve muy bonita, pero de mucho miedo. Dije, aquí tengo que llevar a Abelardo para que me diga hasta dónde puedo llevar Un el raspado transquirúrgico. de él. Sí. Muy bien. Bueno, pues el Para, papel para, de los patólogos, la verdad es que aquí pues es bastante trascendental, ¿no? O sea, el hecho de que nos haga el diagnóstico entre linfangiomas, hemangiolinfangiomas, yo creo que va a ser de suma importancia para saber cuál es el pronóstico, yo creo que de estos pacientes, que es una de las cosas pues que más le interesa al paciente. Bueno, ya me operé y ahora qué, ya me curé, o tengo que estar en vigilancia, o puedo volver a tener la misma lesión, ¿no? ¿Tú qué opinas, Abelardo? Definitivamente en este tipo de lesiones, excepto por ejemplo el hemangioma cavernoso, es difícil establecer con precisión en lesiones de otra naturaleza los bordes quirúrgicos, porque como ustedes ya mencionaron, son lesiones a veces muy difusas, muy infiltrativas, que verdaderamente tampoco no nos ocupamos mucho para decir la quitaste todo o quedó lesión residual. La mayor parte de las lesiones tipo linfangiomas o hemangiolinfangiomas queda lesión residual. Aquí lo más importante yo creo que es hacer un muestreo muy extenso, meter todos los fragmentos que nos manden o la lesión, hacer muchos cortes seriados y tratar de decidir si es una lesión pura o es una lesión combinada, qué elementos tiene, mencionarlos en el reporte y pues como dices tú, para saber más o menos qué debo esperar con el pronóstico de esta lesión. Hace tiempo nos polarizábamos mucho a decir que el linfangioma era una lesión bastante pura. Conforme ha pasado el tiempo y conforme las vemos con más detalle, muy frecuentemente esa combinación de vasos linfáticos y venosos es muy, muy común, de tal manera que a veces pues preferimos llamarlas o hemangiolinfangiomas o malformaciones vasculares linfático-venosas. Y se demuestra muy bien con tinciones como el tricrómico que tienen esos dos componentes, linfáticos y vasos venosos. Y aprovechando nada más, Fabi, como comentario adicional a las lesiones quísticas, la última lesión que mostraste del quiste dermoide con esos pelos, todo eso es muy normal. Lo que no es un hallazgo frecuente es cuando todo el epitelio está reemplazado por reacción granulomatosa. Y aquí lo cito porque era algo muy marcado que yo comentaba mucho con mi querido maestro. Me decía, ¿por qué dices tú que es un quiste roto cuando encuentras reacción granulomatosa? Y esto significa que ya hubo una pérdida de la continuidad del epitelio y al haber esta salida del contenido que son queratina y pelos, desencadena una respuesta granulomatosa. Eso no es lo habitual, aunque ustedes a la hora del acto quirúrgico encuentren una lesión perfectamente bien delimitada con una cápsula aparentemente íntegra. Si hay respuesta granulomatosa en algún momento del desarrollo de esto se rompió, hubo solución de continuidad y esto salió contenido. De tal manera que esas son las lesiones mediolatosas porque no puedes ni siquiera garantizar que hayas resecado toda la integridad del epitelio. Esperemos que sí. Y estas lesiones tienden a recurrir con una alta frecuencia. Una pregunta, Abelardo. ¿Sí? Cuando estamos quitando estos tumores vasculares, dices que podemos haber dejado algún tipo de restos ahí. Uno trata de quitar y de ver todo lo vascular, que aparentemente es muy evidente, pero hay veces que trata uno de quitar un poquito más de ese tejido. ¿Es bueno quitar ese tejido de más, lo que uno aparente ve sano, o nada más quitar la lesión vascular para no meterte en complicaciones? ¿Hasta dónde debemos de llegar, Abelardo? No, a mí me parece que si ustedes tienen perfectamente referido el tejido que está alrededor de la lesión principal y quieren darle un pequeño margen, yo creo que no está contraindicado. Es válido, decíamos, por este infiltrado que a veces tienen estas lesiones. Pero pues hay veces que son, dependiendo de la localización, pues quizás estarán ustedes en la cercanía del nervio, quizás estarán en algún otro sector que no pueda darte ese margen, pues quitar hasta donde me permite y se acabó. Y pues ahora, como decía Fabi,
quizás con el tratamiento de la bleomicina, pues una de las cosas que está sucediendo es que a lo mejor no le permita esa recurrencia tan marcada como cuando no se usaba. De tal manera que, ahora esas lesiones ustedes lo saben, a veces algunos de los quistes o de las lesiones vasculares, tocándolas se colapsan. Y muchas veces la que se veía muy bien delimitadita, cuando dices, pues juro que aquí había una lesión, pero ahora ya no veo nada, y ahí medio calculando que era donde la tenías, es perfectamente válido y nosotros intencionalmente la tenemos que buscar porque a veces cuando están colapsadas las lesiones podríamos pasarlas en alto y decirle tejidos blandos sin alteraciones cuando entre los tejidos blandos hay muchos canales colapsados que probablemente se poncharon durante la cirugía, ¿no? Pero yo creo que es válido, Ernesto, quitar un poco de remanente siempre y cuando te permita la localización y los tejidos vecinos. Pues ya se nos fue el tiempo, ya son 9:30. La verdad es que queríamos estarnos aquí un ratito más, pero pues ya nos dio el tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Vero. Qué buena plática, Fabi. Felicidades. Al Gracias, contrario, Fabi. la verdad es que parecía un reto muy difícil exponer este tema tan complicado en tan poco tiempo. Y Fabi, lo hiciste muy bien. La verdad es que fue muy didáctico, creo que todos aprendimos. Así es que muchísimas gracias, Fabi, lo hiciste perfecto. No, gracias a todos, gracias a ustedes. A nuestra mesa redonda, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros. Gracias, doctor Natera, como siempre. Gracias, doctor Marínez. Pablito, muchísimas gracias. Y doctor Abelardo, ¿qué podemos decirle? Gracias por apoyarnos siempre, porque la verdad es que nos ha sacado de muchas dudas, siempre, siempre. Muchas y lo gracias, más importante, gracias, a todos nuestros asistentes les recordamos que se acerca el 6º curso bienal organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Este tiene la modalidad de que va a poder ser presencial del 25 al 27 de junio en Guadalajara. Así es que esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que aún están con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias. Gracias. Gusto en saludarlos. Igualmente. Parte, Ernesto. Un abrazo. Igualmente, Un abrazo a todos. Héctor, Pablo. Muy bien. Javi. Gracias.